tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa, y hoy vamos a continuar la conversación que venimos teniendo sobre política internacional. Para eso, hoy tenemos el lujo de invitarlo a Kevin Ari Levin. Kevin, bienvenido al podcast. Hola Ariel, muchas gracias. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas. Bueno, soy sociólogo, vivo en Buenos Aires, Argentina, acá nací, y tengo una maestría que hice en la Universidad de Columbia en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África. Es el nombre del título, pero en realidad me especialicé en la historia moderna y la política de la región del Medio Oriente, y ahora soy secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad pública acá en Argentina. Sabes que, bueno, como mi nombre lo dice, obviamente soy judío, tuve la educación judía tradicional en la Argentina, fui a Ort y los fines de semana y a veces en la semana iba a Koach. Y cuando estaba pensando este capítulo, estaba acordándome que había muchas cosas, sobre todo de mi educación temprana, que de alguna manera se pueden decir que las naturalicé. O sea, es decir, que hay cosas que tienen que ver quizás con la vida de los judíos en general, que vivimos en Latinoamérica. Hay cosas que las tenemos muy naturalizadas. O sea, para mí era normal. Yo en la Koach hacía remo. Para mí era habitual que cuando hacíamos en las competencias de remo nos gritaran cosas horribles, nos tiraran jabones. Era muy habitual. Y hoy con 41 años yo no creo que un chico de 15, 16 años que tiraba un jabón estaba dando el mensaje horrible que este jabón implicaba, sino era otra época, digámoslo así. En esta época hoy no sería lo mismo. Luego tuve la experiencia cuando estaba en Ort. Viví la experiencia horrible también de los atentados, primero de la embajada y luego de la AMIA. Y la consecuencia directa era que, todos los colegios judíos, las sinagogas, en general los espacios judíos, empezaron a tener esas columnas en la puerta, empezaron a tener mucha gente de seguridad. Empezó a ser todo un tema entrar y salir. Pero todo eso, de alguna forma, quizás vos como sociólogo lo podrás explicar mucho mejor que yo, pero tiendo a pensar que de alguna forma la psiquis de las personas lo naturalizamos. Para mí es normal que cuando voy en Argentina veo palotes, y ese debe ser un lugar judío. Me pasó viajando por trabajo, por placer en Latinoamérica, algún viernes querer ir a un Kabbalat Shabbat, y era normal que hubiera muchísima seguridad. Era habitual que si no conocieras a alguien no pudieras entrar. Me pasó en el templo de Bogotá, que tuve que nombrar al rabino, porque si no, no me dejaban entrar. Me pasó algo muy parecido en Santo Domingo, me pasó lo mismo en México. Digamos, es habitual. En Latinoamérica vas a esos lugares y ya lo tenemos. Es completamente habitual que la persona de seguridad te pregunte de todo y a nadie sorprende. Ahora bien, cuando me mudé a Estados Unidos, me sorprendió lo opuesto. Acá vos vas a un templo y estacionás el auto donde querés, en el parking. Nadie te revisa el auto, nadie te pregunta quién sos. La semana pasada fui a buscar al hijo de una amiga mía que juega al fútbol en el JCC, que es como el club judío de acá de Aventura. Lo único que me preguntó el muchacho de seguridad fue cómo me llamaba, me pidió mi documento, pero para verificar que le dijera la verdad, pero no me preguntó si era judío, si mi papá era judío, qué hacía. No existe nada de eso. Incluso en New York, después de los atentados tremendos, los templos no tienen una extrema seguridad como es en Latinoamérica. Y yo tiendo a pensar que tiene que ver un poquito de cómo se ve a la comunidad judía en Estados Unidos históricamente versus cómo estamos en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que de alguna forma nos sentimos y somos un poquito discriminados por estos temas.
Y en Estados Unidos, el judío, sacando los últimos años con la administración Trump, históricamente no se sentía la discriminación en este país tan fuertemente. De hecho, cuando la conversación de los judíos está hablando más por el lado de Israel. ¿Qué pasa en Israel? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos hacer para ayudar? Bueno, a ver si podemos poner plata, a ver si podemos mandar recursos, a ver qué podemos hacer para ayudar a los problemas de Israel. Esa era la conversación en la comunidad judía. Entonces, esa conversación se llevaba a la política, por supuesto, y fueron muchos los presidentes de Estados Unidos que en campaña, buscando votos, seguramente buscando votos de la comunidad judía, prometían cosas. Por ejemplo, el tema de la mudanza de la embajada de la embajada de Israel, perdón, de la embajada de Estados Unidos en Israel, desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Bueno, lo han prometido desde Clinton en adelante, lo prometieron todos. Bueno, Donald J. Trump fue el primero que lo cumplió. Entonces me gustaría empezar un poquito esta entrevista hablando un poquito de esto, digamos. Este último año, un año difícil en muchos contextos, pero evidentemente a nivel político y a nivel de acuerdo de paz, seguramente fue muy exitoso para Israel, porque, corregime si me equivoco, pero recuerdo que hubo acuerdos de paz con Emiratos Árabes, con Bahrein, pero no me acuerdo, estoy leyendo, ¿no? Con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, y quizás alguno que me olvide. Mi pregunta sería, ¿cuál crees que fue el rol? Bután, pero nadie lo cuenta. ¿Cuál otro? Bután, pero nadie lo cuenta. Ok, bueno, pero son 5, o sea... ¿No es árabe? Sí. Bueno, esa va a ser otra pregunta que después te voy a hacer. Pero, ¿cuál crees que fue el rol de los Estados Unidos en estos pactos de paz? Un rol fundamental. Estados Unidos está involucrado hasta el cuello en la región de Medio Oriente desde la década de 1930. Es históricamente una de las principales potencias a lo largo del siglo XX que estuvo involucrado en el Medio Oriente, y con el final de la Guerra Fría terminó siendo la única potencia, con intereses reales y presencia, poder sobre la región de Medio Oriente. Y yo creo que eso tiene un impacto importante sobre la comunidad judía que vive en Estados Unidos. Creo que en parte esta diferencia que vos mencionabas tiene que ver con una cuestión de números. Viven muchísimos más judíos en Estados Unidos que en cualquier lugar de Latinoamérica. La comunidad más grande de Latinoamérica, la comunidad judía más grande de Latinoamérica, está acá en Argentina y posiblemente no supere las 250.000 personas. El último estudio serio demográfico que se hizo sobre la población judía fue en el 2005, así que los datos pueden haber cambiado, como migración, asimilación, lo que sea, pero ninguna otra comunidad supera las 120.000 personas, quizás en el caso de Brasil, 120.000 personas, con números que no son muy confiables. Y tenés en Estados Unidos, si no me equivoco, unos 6 millones. Creo que sí. De judíos, no 7 ya, ¿no? Que es menos que la cantidad de judíos que hay en Israel, pero si vamos a una ciudad como Nueva York, estamos en la ciudad con la mayor cantidad de judíos del mundo, porque por el tamaño de Nueva York supera la cantidad de judíos que hay en Jerusalén, en Tel Aviv. Wow. Y no solamente una cuestión de números, sino también una cuestión de legitimidad. Los judíos de Estados Unidos tienen una presencia importante en el mundo de la política, la academia, el entretenimiento, que han hecho que la identidad judía sea percibida como una parte fundamental de ese mosaico de identidades que es la identidad estadounidense. Sumado a que la identidad estadounidense de por sí es mucho más abierta que algunas identidades nacionales latinoamericanas a aceptar estas identidades guionadas, ¿no? Hyphenated identities. Yo soy irlando-estadounidense, yo soy latino-estadounidense, yo soy afroamericano. Es más difícil eso en Latinoamérica. Tendemos a tener sociedades más homogéneas y en esa homogeneidad lo judío resulta un poco disonante, a diferencia de una sociedad como la estadounidense. Y recién mencionaba que en la administración Trump se movió la embajada. ¿Vos crees que tuvo algún tipo de impacto? ¿Y cuál te imaginas que fue? Sí, yo creo que esa movida puede ser entendida desde un montón de lugares diferentes. Yo creo que en primer lugar hay que pensar, yo soy un poco convencido de que la administración Trump no tuvo una doctrina clara de política exterior. De hecho, los objetivos inventados retroactivamente hacia el final del mandato son muy diferentes a los que había al principio. Y yo tiendo a pensar que esa política exterior que fue creada sobre los hechos y luego bajada a ideología, en vez del proceso inverso, que es como se suelen interpretar estas cosas,
se definieron principalmente de acuerdo a intereses de política interna. Y en ese sentido, los republicanos, me parece, se han convertido en un partido diferente a lo que eran hace 20, 30 años, y su base de apoyo depende cada vez más de la derecha conservadora religiosa, principalmente en el sur del país. Y esto lo podemos ver ahora en el mapa electoral de las últimas elecciones. Hay una realidad que también es diferente a la realidad latinoamericana, que si nosotros entendemos el apoyo a Israel en el sentido más estrecho de apoyar las políticas, acompañar a Netanyahu, de creer que Israel tiene razón en el conflicto con los palestinos, el principal sector que apoya a Israel no es, como uno podría pensar intuitivamente, los judíos de Estados Unidos, sino son los cristianos evangélicos de Estados Unidos. ¿Cómo sería el sector eso? Que tiende a... Bueno, si nosotros miramos cualquier encuesta de opinión, esto podemos encontrar un montón de explicaciones, la ubicación geográfica de los judíos, principalmente en las costas, sobre todo en la costa este, el nivel socioeconómico de muchos de los judíos. La realidad es que los judíos en Estados Unidos tienden a ser un sector progresista y que muchas veces su mirada hacia Israel, más allá de que el grueso de los judíos de Estados Unidos sienten identificación con Israel, pero si vemos su mirada política, la mayoría de los judíos de Estados Unidos piensa que el día de mañana va a haber dos estados. Tienden a pensar en el Estado de Israel, con algunas excepciones, ¿sí? Hay minorías que lo ven diferente, pero tienden a pensar en el Estado de Israel como una entidad civil que representa el derecho de los judíos a la autodeterminación. Y esto que puede parecer obvio, no es tan obvio si pensamos que hay algunos sectores de la comunidad judía, y sobre todo cristianos evangélicos en Estados Unidos, cuya mirada sobre Israel pasa menos por el hecho de que es el Estado del pueblo judío, la expresión de su autodeterminación nacional, sino que es la realización de un plan divino. Una minoría de judíos y una parte, no sé cuán representativa, pero en números es más importante, de cristianos evangélicos, tienden a atribuirle al moderno Estado de Israel un significado religioso. Y en ese sentido es muy difícil criticar al Estado de Israel alguna de estas políticas, es mucho más difícil plantear que el Estado de Israel tiene que cambiar su política con respecto al pueblo palestino y dar lugar a un Estado palestino. Es mucho más difícil cuestionar el pragmatismo político de la decisión que hizo Trump con respecto a Jerusalén, porque se trata de un plan divino contra una racionalidad civil que termina tomando un segundo plano. Es decir, si Israel está del lado de Dios, es muy difícil que después discutamos los méritos de mover la embajada. Y eso no son principalmente los judíos de Estados Unidos que tienden a pensar en esos términos, sino que son los cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos, conservadores en la política y en la economía, que se convirtieron en una fuerte base de apoyo para Donald Trump. Entonces, si bien, por supuesto, hay un sector dentro del sionismo religioso de Estados Unidos, probablemente referenciados por Jared Kushner y otra gente que se metió ahí en el gobierno en la época Trump, que también tienden a pensar en esos términos y apoyan los asentamientos judíos en territorios ocupados y demás, yo creo que hay que pensar el caudal electoral que no viene necesariamente de esos judíos, que son una minoría dentro de una minoría, sino de los cristianos evangélicos. Eso en cuanto a la política interna. Pero también hay un proyecto de política exterior que creo que tiene que ver con que Trump se recayó mucho más a lo largo de su mandato en los aliados seguros de Estados Unidos y permitió cierto margen para influenciar en las políticas de Estados Unidos de algunos gobiernos que en la época Obama habían estado mucho más limitados. Me refiero a la influencia de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de Israel. La administración Obama todavía tenía, y yo creo que en esto también hay mucho del síndrome post-Irak, cierta pretensión de ser un árbitro imparcial en la región, de ser no intervencionista, de intentar pacificar por vía diplomática todos los conflictos que hay en la región de Medio Oriente para enfocarse en la rivalidad entre Estados Unidos y China y toda la región del este asiático, y para eso el Medio Oriente era más una molestia que un proyecto geopolítico. Bueno, en el gobierno de Trump no, por cuestiones de política interna y por cuestiones de que creo que realmente no supieron qué hacer con China, se enfocaron en el Medio Oriente y permitieron, algunos pueden decir que hasta había negocios involucrados de la familia Trump y demás, se enfocaron en fortalecer a países que ya eran fuertes en su rivalidad contra enemigos regionales,
en sus reivindicaciones históricas, en los planteos que hacían organismos internacionales. Uno de ellos es la cuestión de Israel, pero también podemos pensar en esa familia de políticas la postura del gobierno de Trump con respecto al programa nuclear iraní, donde abandonaron el acuerdo que había hecho Obama de limitar el programa nuclear a través de aliviamiento de sanciones, y dijeron, bueno, vamos a aplicar máxima presión, esa es la política de máxima presión, vamos a subir las sanciones y vamos a retirarnos del acuerdo nuclear porque igual no confiamos en Irán. En ese proceso, te interrumpo un segundo ahí porque creo que el tema iraní me parece que es súper interesante, pero vamos a dejarlo un poquito para después. Sí, porque cuando mencionábamos un poquito de la relación que existe entre hoy, o mejor dicho, la percepción que hay de Estados Unidos en muchos países del Medio Oriente, se me viene a la mente lo siguiente, digamos. Después de los atentados del 11 de septiembre, una de las consecuencias que vimos todos en Occidente son los refuerzos de seguridad en los aeropuertos, en esos espacios comunes, en donde siempre lo sentimos al día de hoy, cada vez que vamos, hay que ir mucho más tiempo de anticipación, hay que sacarse los zapatos, hay que hacer todo este proceso que todos conocemos muy bien. Y dentro de Estados Unidos, y en Europa también, pero acá pasa mucho, sobre todo estos últimos años, esta islamofobia, esta idea de que si ves a una persona con turbante te dé miedo. Estoy hablando en genérico, me parece un absurdo, pero es algo que sucede y se ve mucho, se siente mucho en Estados Unidos en el día a día, digamos. En este país, lamentablemente, hemos tenido muchos casos de personas que han agarrado un arma y han salido a matar personas, pero cuando esa persona tiene un primo, un tío, un amigo musulmán, la prensa cae encima de una forma tremenda. Yo me pregunto, ¿qué pasa al revés? O sea, yo conozco y creo que mucha gente que nos escucha en este programa sabe o tiende a pensar cuál es la percepción de los musulmanes dentro de Estados Unidos y quizás en Latinoamérica. Yo me pregunto al revés, ¿cuál es la percepción de los americanos, de los ciudadanos de Estados Unidos en Medio Oriente? De vuelta, fuera del Estado de Israel, digamos, en los países árabes. ¿Cómo ven allí a los americanos? Yo creo que depende del país y depende de la clase. Creo que en muchos sectores del Medio Oriente, la influencia estadounidense a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI es percibida hoy en términos muy negativos. Si miramos las encuestas de opinión en varios países, y eso tiene sentido, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se impuso como una de las dos grandes potencias mundiales hasta hoy, Estados Unidos ha estado involucrado en bombardear diferentes países, en impulsar gobiernos dictatoriales y de reforzarlos ante la población que demandaba cambio. Fue responsable de la desastrosa política estadounidense en la invasión de Irak, que generó un vacío de poder y que luego llevó a la creación del Estado del autopercibido Estado Islámico en Irak y Siria. En Irán fue el gran impulsor del régimen del Shah, que fue derrocado en 1979 y que después de la Revolución Islámica Estados Unidos era entendido como el gran Satanás que había apoyado al Shah durante tanto tiempo. Es entendido por muchos árabes de la región como el gran defensor de Israel, que es percibido por muchos como una fuerza foránea y molesta y violadora de derechos humanos en la región. Al mismo tiempo, me parece que algunas minorías, por supuesto en el Estado de Israel, en Turquía durante algunos momentos de la historia, y sectores dentro de la oposición política, por no mencionar las monarquías del Golfo, cuya inserción en el mercado internacional está muy ligada a la influencia de Estados Unidos, necesitan de Estados Unidos para tener influencia regional e internacional. Al mismo tiempo, ahí hay una percepción positiva de Estados Unidos. Lo que nadie puede hacer con respecto a Estados Unidos es indiferente. En la región del Medio Oriente, desde 1930, la influencia de Estados Unidos es innegable. Estados Unidos ocupó el rol que en muchos sentidos tenían Gran Bretaña y Francia al principio del siglo XX en el Medio Oriente. Algunos dirían que la historia moderna del Medio Oriente empieza en 1901, cuando se negocian las primeras concesiones de petróleo en Irán, y en eso estaba Gran Bretaña. Bueno, la influencia de Gran Bretaña se terminó con la Segunda Guerra Mundial y ahí entró Estados Unidos. En ese sentido, hay algo que no podemos ignorar cuando hablamos de Medio Oriente, que es
esta gran bendición barra maldición que es el petróleo y la forma particular que el petróleo, en la cual el petróleo es comercializado con la influencia del Estado, que ha dado riquezas abrumadoras para una minoría de personas, pero al mismo tiempo también se puede decir que detuvo cualquier tipo de industrialización en la región, detuvo cualquier proceso de democratización en la región y que cautivó y atrapó el interés de potencias extranjeras interesadas en mantener cierto statu quo en la región. Hay dos cosas que decís que son, bueno, en general todas son interesantes, pero hay dos que me llaman la atención. Sin duda Estados Unidos no puede ser ignorado, te diría que en ningún lugar del mundo, pero sí mencionaste que algunos países árabes le critican a Israel el tema de los derechos humanos. No es digo, quizás acá peco de ignorante, pero en general yo no asociaría a los países árabes con los derechos humanos. ¿Por qué lo critican por qué los critican en Israel y no en sus propios espacios? Tenés razón, hay un criterio de selectividad. Yo creo igual todo es criticable. No quiero caer en algo que una expresión acuñada en la época de la Guerra Fría, que era whataboutism. Whataboutism, exactamente. Cuando alguien criticaba a la Unión Soviética por reprimir a la oposición y decían, ¿y pero qué pasa con los negros en Estados Unidos? No, dos cosas mal, están mal sin tener que jerarquizarlas. Pero sí, por supuesto que hay cierta arbitrariedad en muchos sectores del mundo árabe. Todavía la causa palestina es entendida como propia y eso también genera oposición en parte del mundo árabe con respecto a estos acuerdos de normalización que vos decías, donde algunos piensan que se está vendiendo la dignidad y los derechos nacionales del pueblo palestino a cambio de acuerdos comerciales, acuerdos militares, acercamiento con Estados Unidos, porque para algunos de estos países acercarse a Israel es acercarse a Estados Unidos y todo el bloque occidental capitalista. Pero bueno, la causa palestina es todavía entendida por parte de la población del mundo árabe como una causa propia. Y eso es, me parece, mérito de una buena estrategia política de parte de los palestinos, influencia de algunas formas de identidad colectiva en la región, que hace que muchos árabes se sientan parte de una gran nación árabe, más allá del documento de identidad de un Estado nacional particular al que pertenece, donde les tocó nacer. Y a nivel popular, la causa palestina, la idea de que la creación del Estado de Israel fue perjudicial para el pueblo palestino y que al día de hoy se siguen violando los derechos del pueblo palestino, todavía está viva en una parte importante de la población del Medio Oriente, no solamente árabe, también en Turquía, también en Irán. Me llama la atención esto que mencionás porque, de vuelta, evidentemente con prejuicios o con desconocimiento, tiendo a pensar que los palestinos, el pueblo palestino no es bien visto fuera de ese espacio. O sea, tiene una relación política claramente negativa con el Estado de Israel, pero no es que es muy amigo de los estados cercanos. De hecho, tiendo a pensar que es lo contrario, digamos, no pueden, digamos, no tienen la capacidad, digamos, pueden entrar, pero no pueden migrar a otro lugar. Es bastante complicado esto, ¿no? En la mayoría del mundo árabe a donde fueron los palestinos después de la guerra de 1948 y después de la guerra de 1967, donde se produjo otra oleada de desplazamiento geográfico, exilio, expulsión, migración, todo un debate que no creo que tengamos tiempo. Los palestinos no se convirtieron en ciudadanos plenos, con la excepción de Jordania, donde fueron recibidos como ciudadanos siempre y cuando no expusieran su identidad palestina distinta de la jordana de forma muy politizada. Y eso tiene que ver con un montón de criterios. En algunos países como Líbano hay un muy delicado balance demográfico, equilibrio demográfico. De hecho, la presencia de los palestinos, particularmente a partir de los años 70, fue una de las causas que llevó al inicio y la intensificación de la guerra civil que rompió a Líbano en varios pedazos y que generó años y años de inestabilidad, de la cual en parte Líbano nunca se recuperó. En otros países, la presencia de una minoría palestina con un nivel de educación más elevado que la población nativa, con un nivel de politización más elevado que la población nativa, y con formas propias de identidad que contradecían
a la ideología oficial que impulsaba la monarquía o el gobierno de esa zona, era también un factor molesto. Por lo tanto, los palestinos fueron reprimidos y no fueron tratados bien. Y también está la cuestión de que no se nacionalizó a los palestinos porque la causa palestina era un arma en la lucha contra Israel. Entonces lo que pasó, si nosotros miramos la creación de la OLP en los años 60, la OLP fue creada por Nasser, el presidente de Egipto, para intentar cooptar la causa palestina y convertirla en un instrumento más de la influencia egipcia sobre la región. Y es recién a fines de la década del 60 donde hay un liderazgo propio palestino al interior de la Organización para la Liberación de Palestina, personificado en la figura de Yasser Arafat, el padre del palestinismo político, si se quiere, el primero que consigue legitimidad entre casi todos los sectores, y en parte tenía que ver con que había cierta idea de los palestinos de reclamar y recuperar su propia bandera política, que ya no iba a mirar a los otros estados de la región, sino que iba a ser autónoma en la toma de decisiones y en la lucha. Por supuesto no les fue bien, no tuvieron el resultado que esperaban, pero vos planteás algo que es interesante, que es la causa palestina es muy popular en el mundo árabe y también por fuera del mundo árabe, en el mundo académico, en el mundo occidental y demás, pero al mismo tiempo muchos lo asocian con la violencia, con el terrorismo y demás. Este es el arma de doble filo que utilizó la OLP. Exacto. Popularizar su causa, pero al mismo tiempo hay toda una generación de personas que asocian a los palestinos con secuestro de aviones, con los Juegos Olímpicos de Múnich, con el uso de la violencia. Y en ese sentido es discutible si fue un impacto positivo o si podría haber sido diferente. Bueno, hablando un poquito de la OLP y de Arafat, me gustaría escuchar tu opinión sobre... se tiende a decir, no sé si será correcto o no, que el momento histórico donde más cerca existió la paz entre el Estado de Israel y el pueblo palestino fue precisamente en el acuerdo de Camp David de Rabin con Arafat. ¿Vos creés que esto es así? Acuerdo de Oslo. ¿El de Oslo fue? Ok, perdón. Sí, de acuerdo a Camp David, el original, porque estuvo la cumbre de Camp David con Ehud Barak, el original acuerdo de Camp David fue entre Egipto e Israel. Ok, me confundí entonces. Entonces, ¿vos creés que en el de Oslo fue el acuerdo entre Rabin y Arafat, entonces? Sí. ¿Y ese fue el punto más cercano de paz? Fue el momento de mayor optimismo con respecto a la paz. Fue el momento también de recuperación de un momento complicado en la historia de la OLP después de la expulsión del Líbano en la guerra civil, donde el liderazgo fue expulsado a Túnez y recién fue la primera intifada que estalló en el 87, que llevó al tema palestino de vuelta a la primera plana. Fue también cierta percepción del momento histórico post-Guerra Fría, donde se pensaba que, bueno, finalmente había una potencia y ya no iba el conflicto israelí-palestino definitivamente a partir de los años 70, sino antes, había quedado mezclado, improductivamente mezclado con el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, eso ya no existía más como impedimento para la paz. Pero la realidad es que más allá del optimismo, y esto por supuesto es con el diario del lunes, ese acuerdo que hicieron los israelíes y palestinos, que para muchos era el principio del fin del conflicto, la gente se imaginaba que se iba a crear un Estado palestino a partir de eso que se había acordado. La realidad es que hoy podemos ver que eso tenía unos problemas de diseño bastante básicos. Entre otras cosas, habían resuelto cosas de menor importancia al principio, con la perspectiva de dejar temas de crucial importancia para después en el marco de un proceso de negociaciones que iba a durar 5 años. Cuestiones, hablo de, por ejemplo, si se iba a crear un Estado palestino o algo menos que un Estado. Por ejemplo, autonomía regional, un Estado palestino con soberanía limitada, cuáles iban a ser las fronteras de ese Estado, qué iba a pasar con los asentamientos judíos que Israel construyó en los territorios ocupados, en disputa, liberados, depende de quién lo diga, a partir de la guerra de 1967, cuál iba a ser el estatus de Jerusalén, un montón de cosas que eran importantes, frente a las cuales nunca hubo un consenso claro entre las dos partes. Y al haber celebrado esa primera etapa del acuerdo, que era básicamente, bueno, estamos de acuerdo en reconocernos y empezar este proceso de negociaciones, los israelíes en muchos sentidos pensaron que ya habían cedido lo suficiente.
Mientras que la percepción palestina de esos acuerdos es, este es el principio de un reconocimiento histórico ante el cual van a tener que seguir concesiones materiales específicas. Y ese inicio de las negociaciones, con expectativas muy, muy diferentes, condenó de alguna forma los acuerdos de Oslo al fracaso. Esto sin mencionar que el principal arquitecto de los acuerdos del lado israelí fue asesinado por Yigal Amir, un referente dentro de la sociedad israelí del sector que creía que se había renunciado a demasiado, que los acuerdos de Oslo ponían en peligro a los israelíes, que no se podía confiar en los palestinos, mucho menos en Arafat, una persona que tenía sangre en sus manos. Sí. Y bueno, el fracaso de los acuerdos de Oslo, seguido por la segunda intifada, una intifada es una revuelta popular, en el año 2000, hizo que los israelíes, que eran la mitad, un poco más de la mitad, que creían en el proceso de Oslo, en muchos sentidos se conviertan en escépticos con respecto a las posibilidades de llegar a un acuerdo con los palestinos. Y así llegamos al crecimiento de la derecha israelí y las perspectivas de que no es posible hacer la paz con los palestinos, por lo menos ahora, y que no hay en quién confiar del lado palestino, y el crecimiento de la derecha política israelí, a veces con cierto tono mesiánico, que vemos hoy en día y que explica también la continuidad de Netanyahu. Así que volviendo a la pregunta anterior, estoy de acuerdo que fue un momento de mucho optimismo por parte de algunos sectores, pero creo que pensándolo en retrospectiva, no estuvieron tan cerca como pensaban, y eso fue perjudicial. Es más, hay un libro muy bueno que se llama Preventing Palestine, tiene cosas criticables como todo libro, de un historiador que se llama Zeev Aniska, que lo que él dice es que los acuerdos de Oslo permitieron que Israel cree hechos en el terreno, porque dijeron, bueno, vamos a poner el arco de gol de acá a 5 años, y todo lo que resolvamos de acá a 5 años va a generar un precedente sobre cómo vamos a estar acá en 5 años. Entonces, ¿qué pasó a lo largo del acuerdo de Oslo? Se intensificó la construcción de asentamientos, se intensificó la militarización israelí, había cierta fachada de avance diplomático que no era real, pero que terminó en la práctica generando una situación en la cual la ocupación se intensificó, al punto en el cual llegamos hoy, donde los israelíes y palestinos están tan mezclados en ese territorio, con una tecnología militar, de ocupación, de asentamiento, tan desarrollada, que algunos piensan que ya la solución de 2 estados, esta idea de que se va a crear un estado palestino que conviva con el Estado de Israel, es inviable porque involucraría el desplazamiento de docenas, si no cientos de miles de personas que no se quieren desplazar. Entonces, ¿perdón? No, y tiene todo el sentido, digamos. Ya de por sí es complicado mudarse, imagínate mudarse a la fuerza por una causa a la cual no acordás. Estamos hablando de 400.000 personas, 400.000 judíos israelíes que viven en los territorios que los palestinos reclaman para la creación de un Estado palestino como objetivo mínimo. Porque los palestinos, muchos palestinos plantean que ya con los acuerdos de Oslo, los palestinos renunciaron todo lo que podían renunciar. Se conformaron con 22% de lo que consideran la Palestina histórica, y el hecho de que en ese 22% crecen los asentamientos israelíes, para ellos, para muchos palestinos, es una evidencia de que los acuerdos de Oslo terminaron perjudicando a los palestinos y que ya no se pueden retomar. Entonces, en la práctica, lo que parece es, cada vez más, nos guste o no, una realidad que se acerca a la idea de que tarde o temprano va a tener que haber un Estado binacional. Entendiendo que es eso, o un Estado que va a perpetuar la exclusión de parte de la población del proceso político por ser palestinos sin ciudadanía israelí, pero viviendo en un territorio controlado por Israel. Yo no soy tan pesimista igual, yo creo que todavía hay una solución de 2 estados viable, porque si nosotros miramos los grandes lugares donde hay asentamientos israelíes, la mayoría de los lugares grandes son cercanos a la frontera. Por lo tanto, se puede pensar en cierto intercambio territorial en el cual esos asentamientos se convierten en parte de Israel e Israel les entrega territorio equivalente de calidad económica similar a los palestinos para la creación de su propio Estado. Pero esa ventana, que hoy es chica, se achica con el paso de los tiempos. Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, me viene a la mente la idea esta de, bueno, lo que hablamos al principio de este podcast, de los acuerdos de paz que se hicieron este año. Los acuerdos de paz básicamente abrieron fronteras, ya sea turísticas, pero sobre todo comerciales. Y, de vuelta, no soy historiador, así que quizás peco de ignorante, pero me resulta muy difícil pensar
una vuelta para atrás. Para nosotros es muy difícil decir, ok, se generó un acuerdo de paz con Marruecos, que el acuerdo se vaya para atrás. Me parece que no lo veo imposible. Entonces, pienso, ¿cuál es la estrategia de empezar a hacer acuerdos de paz con los países alrededor de Palestina? La estrategia es, bueno, contame mejor. Hay una realidad, si nosotros miramos la historia del conflicto árabe-israelí, no solamente palestino, que hizo que todos los gobiernos de la región, históricamente, casi todos los gobiernos de la región, tenían que por lo menos dar pleitesía, al menos fingir su compromiso con la causa palestina, entendiendo que esa era una causa que tenía mucha legitimidad al interior de la población, que el compromiso con los palestinos podía hasta legitimar a los propios gobiernos no democráticos, en el sentido de, miren, nosotros somos los defensores del mundo islámico porque ayudamos a los palestinos, porque no reconocemos a Israel, porque somos los más hostiles con respecto a Israel. Y eso era un impedimento. Si nosotros miramos en 1967, después de la Guerra de los 6 días, donde Israel mantuvo esos territorios que había pasado a controlar, en parte con la perspectiva de cederlos en el futuro a cambio de un reconocimiento, negociación y paz. Bueno, todos los países de la Liga Árabe se reunieron y dijeron los famosos 3 nos de Jartum. No al reconocimiento, no a la negociación, no a la paz con Israel. Los israelíes tenían claro que por lo menos durante el horizonte del futuro previsible era imposible acercarse a un país árabe si no se hacía la paz con los palestinos. Ese era el gran impedimento para que Israel quedara naturalizado como una parte integral del Medio Oriente. Esto se rompió, en cierto sentido, a fines de los 70, cuando Egipto rompió este consenso regional, dijo, ya sangramos lo suficiente por la causa palestina, vamos a acercarnos a Estados Unidos y para eso vamos a la paz con Israel. Fue duramente sancionado en la región, lo expulsaron de la Liga Árabe, bueno, a Sadat lo asesinaron, no solo por eso, pero en parte por eso. Sadat era el presidente egipcio que negoció esto. Se rompió de vuelta en los años 90, cuando existía este proyecto de paz con los palestinos, y en esa ventana los jordanos hicieron la paz con Israel, y no solamente los jordanos, sino que varios países de la región, particularmente las monarquías del Golfo, países como Emiratos, Bahrein, Omán, empezaron a tener vínculos informales con Israel. Abrieron oficinas comerciales, que después se cerraron, hicieron algunos primeros viajes de acercamiento entre mandatarios de un lado a otro. Lo que pasa en los últimos años es que la región cambió mucho, y que el conflicto palestino parece haberse desplazado a los márgenes. Y se desplazó a los márgenes en esta nueva región del Medio Oriente que se creó a partir de una serie de acontecimientos en el siglo XX. La caída del régimen de Saddam Hussein en Irak, la caída de los talibán en Afganistán, la influencia de Irán en la región, la primavera árabe que desestabilizó algunos gobiernos, impuso algunos nuevos, empezó guerras civiles y demás. En este nuevo Medio Oriente, que está lleno de nuevos conflictos, para muchos de estos países la principal amenaza es la iraní. Y frente a esta amenaza iraní, el proyecto es cerrar filas entre actores que ven la misma amenaza, pero que hasta ahora tuvieron algunos elementos que no les permitieron actuar de forma conjunta. En ese sentido, el gobierno de Obama fue suficiente advertencia para países como Arabia Saudita y Bahrein, que se sienten directamente amenazados por Irán, de que era necesario cerrar filas, de que Israel era un país que en cierto sentido podía ser hasta mejor aliado que Estados Unidos cuando Estados Unidos intentaba pacificar, e Israel, Arabia Saudita y Bahrein se encontraron como una especie de compañeros de cama extraños, diciendo no, tenemos que ser más asertivos contra Irán, no tenemos que descartar el uso de la fuerza, tenemos que sancionar, tenemos que congelarle las cuentas bancarias, tenemos que perjudicar el comercio, tenemos que expulsarlos de Siria. Todas cuestiones que el gobierno de Obama no quiso hacer. Acordate que Obama había dicho, vamos a poner una línea roja a partir de la cual, si se cruza, nos vamos a meter en Siria. ¿Cuál era el uso de armas químicas? Usaron armas químicas y no se metieron. Entonces, por eso, por un montón de cosas, estos países se vieron muy asustados por la nueva política progresista en política exterior, que no era tan progresista, de Obama, y vieron en el gobierno de Trump una oportunidad. Y esto termina siendo mucho más central que la cuestión palestina. Sumado a que en una región muy convulsionada por los sucesos de la primavera árabe, un montón de conflictos militares locales y demás,
Israel se convirtió para muchos de estos países en un modelo de crecimiento, en un núcleo tecnológico más que interesante para dar respuesta a algunos de los problemas existenciales de estos países. ¿Qué problemas existenciales? Bueno, en primer lugar, la falta de democracia, que hace que estos países tengan los presupuestos militares más altos de la región para hacer frente a los conflictos regionales y también para reprimir a su propia población en caso de necesitarlo. El problema del agua, frente al cual Israel dio respuestas tecnológicas que el resto de los países de la región no tienen. La cuestión de know-how y la presencia de empresas internacionales de Israel, todo eso hace que Israel se convierta en un aliado codiciado y que se rompan algunos tabúes que los países árabes antes no estaban dispuestos a atravesar. Y esto hace que los palestinos se vean más aislados que nunca, porque si antes los palestinos tenían la herramienta regional, es decir, bueno, Israel se va a tener que perder de comerciar con los Emiratos Árabes hasta acordar con nosotros, evidentemente estos países le soltaron la mano a los palestinos en muchos sentidos, y puede ser que los obliguen a un recambio generacional y un nuevo liderazgo que esté dispuesto a conformarse con mucho menos. Bueno, hablando precisamente de este posible nuevo liderazgo, estaba leyendo el otro día a un analista, no sé cuán preciso es, que da un ejemplo, creo que es interesante, que estaba hablando de cómo funcionaba la clase media palestina. Estaba planteando que la clase media palestina tenía muchos problemas, pero puntualmente dos, recuerdo. Uno tenía que ver con el tema de la incapacidad de viajar. Digamos, al no poder acceder hasta el Estado de Israel, no les toca viajar a través de Jordania, por lo cual tienen horas y horas de viaje antes de poder llegar a tomarse un avión internacionalmente, que los costos son mucho más altos, pero quizás lo peor es el tema de la educación. Es muy común, aquí en los Estados Unidos, en las universidades está lleno de chicos que vienen de Israel, chicos y chicas que vienen de Israel a estudiar acá, lo vemos en Argentina también, es muy normal. Y en general, digamos, en los países donde hay un poquito más de acceso al dinero, es bastante habitual que los jóvenes vayan a estudiar fuera. El caso de Palestina es muy complicado porque ni siquiera pueden entrar a estudiar en las universidades de Israel. ¿Esto es así? Sí. Hay oportunidades no solo académicas, sino también laborales muy limitadas. Hay una situación también muy diferente entre los palestinos que viven en la Franja de Gaza y los palestinos que viven en Cisjordania. La situación en la Franja de Gaza es muchísimo más grave a nivel económico, a nivel de infraestructura, que en Cisjordania. Hay muchos días donde hay muy limitadas horas de energía, de electricidad en la Franja de Gaza por el estado decrépito de su infraestructura, que nunca pudo desarrollarse del todo y que además está afectada todavía por los últimos acontecimientos militares, ingresos de Israel, ataques que tienen que ver con debilitar la infraestructura de Hamas. Para Israel y parte de la comunidad internacional, eso tiene que ver con el apoyo de parte de los palestinos hacia Hamas, pero eso no hace que la situación sea menos crítica. Y hay muchos palestinos que están hoy viviendo en Europa como refugiados, como personas indocumentadas, lo cual también limita la oportunidad. Un ingreso importante de los palestinos tiene que ver con remesas de palestinos que viven en el exterior, pero eso también se ve muy afectado. Cuando en los últimos años vimos la caída de los precios del petróleo, eso afectó directamente el ingreso de muchas familias palestinas cuyos familiares vivían en el Golfo. Muchos palestinos vivían en Siria y se convirtieron en doblemente desplazados a partir de lo que pasó en Siria durante los últimos 10 años. ¿Puede ser que esta necesidad de abrirse a Israel, a esta nueva clase media, le permita o le abra un poquito más la cabeza en la idea de poder sentarse a negociar con el Estado de Israel? ¿O al revés? ¿O esta separación lo hace... o al revés? ¿O estos problemas los hace separarse aún más? Es posible. A ver, había cierto proyecto, y creo que también los acuerdos de Oslo se hacían eco de esto, de pensar que el progreso, el acuerdo, el plan del siglo que había propuesto la administración Trump a principios de este año, parece una eternidad, pero a principios de año estábamos hablando de un proyecto de paz entre israelíes y palestinos promovido por la Casa Blanca, que después fue rápidamente abandonado. Acuérdate que era el mismo mes donde Estados Unidos había asesinado a Qasem Soleimani, un mes movidísimo en Medio Oriente en enero.
y que parece hace 1000 años, porque después empezamos a hablar de otras cosas totalmente. Pero hablemos un poquito, contemos un poquito el tema de qué es lo que pasó con Soleimani, digamos, para que estemos en contexto y para que quienes no están al tanto de esto, corregime si estoy equivocado, pero Soleimani tiendo a pensar que era quedó un líder político pero militar iraní, y que fue asesinado literalmente por las fuerzas de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que Trump lo anunció con orgullo, quizás con el mismo orgullo que suele utilizar Hezbollah o suele utilizar Hamas cuando se hacen cargo de asesinatos terroristas, ¿no? Sí, bueno, la política de asesinatos selectivos es polémica, como mínimo, porque estamos hablando de ejecuciones sumarias que no pasan por un proceso judicial, estamos hablando de la violación de soberanía de un país al ingresar sin su consentimiento. Qasem Soleimani era el comandante de las fuerzas Quds. Es una fuerza dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una especie de ejército paralelo iraní, que se había convertido en muy importante porque en todo este proceso de cambio que mencionaba antes de los últimos años en la región, Irán se involucró de una forma bastante dominante en un montón de conflictos regionales. El conflicto en Siria, en el Líbano, donde Hezbollah se convirtió en la fuerza política más importante, y Hezbollah es una organización militar y también política directamente vinculada al gobierno iraní. En Yemen, donde los Houthis tomaron el poder a partir de la primavera árabe, de la llamada primavera árabe, y están referenciados regionalmente en Irán. En Irak, donde cuando se terminó la lucha contra el Estado Islámico, Irán pudo hacer uso de las conexiones que tenían ya sobre el terreno para convertirse en el país dominante en la región, lo cual había hecho que Estados Unidos hubiera gastado billones de dólares, trillones en inglés, básicamente para ceder en bandeja un aliado a Irán. Y Soleimani era el principal arquitecto, no el único, pero la cara más visible de toda esa operación de expansión de la influencia iraní sobre la región. Y en ese contexto, en Irán, en enero, Estados Unidos decidió asesinarlo, lo cual, en cierto sentido, mostró que Estados Unidos estaba con ganas de mostrar sus dientes en política exterior en Medio Oriente, de la forma más Wild West, de asesino a tu líder militar, pero al mismo tiempo generó un retroceso en la región, porque a partir de eso el Parlamento iraquí decidió que toda presencia estadounidense en Irak tenía que terminar. La respuesta estadounidense frente a esa decisión del Parlamento iraquí fue: no, nosotros nos vamos a quedar por ustedes, porque nuestro proyecto de democratización, quiéranlo o no, no terminó. Entonces, de alguna forma transparentó que esta misión democratizante de Estados Unidos en la región terminaba siendo una fachada muy endeble para avanzar en su proyecto geopolítico, limitar la influencia de los rivales y demás. Ahora, yo creo que el asesinato de Qasem Soleimani hubiera tenido consecuencias muy diferentes si este año no se hubiera desarrollado de forma tan rara como se hizo. Acordate que al poco tiempo del asesinato de Qasem Soleimani, Irán derribó un avión lleno de su propia población, llevando a protestas, con lo cual la legitimidad al interior de Irán para dar algún tipo de respuesta se debilitó mucho, porque entonces había protestas que directamente cuestionaban las buenas decisiones de un gobierno que había asesinado a su propia población derribando un avión comercial. Y después fue todo el tema del COVID, y no hubo tanto tiempo entre una cosa y la otra. Irán claramente no quiere ir a un enfrentamiento militar directo con Estados Unidos, tiene un instinto de supervivencia básico como lo tiene cualquier Estado, y sabe que no tiene chance contra Estados Unidos. Pero, por supuesto, tiene que preservar algún tipo de rostro de legitimidad diciendo: vamos a responder a esto, como también dijeron que iban a responder cuando destrozaron una central nuclear iraní, como también dijeron que iban a responder en un montón de situaciones a lo largo de este año, pero que hasta ahora Irán no respondió. Ahora, acuérdate que hubo otro asesinato del principal arquitecto del programa nuclear iraní, fue asesinado dentro de Irán. Muchos señalan a Israel por ese asesinato. Bueno, sí, quería hablar un poquito del tema del programa nuclear, programa que en su momento Obama sentó ciertas bases de control y que luego la administración Trump directamente salió de ese formato, digamos.
Bueno, ¿no? Contanos si podés un poquito la historia de ese plan nuclear y hacia dónde crees que va a ir. Las ambiciones nucleares iraníes eran una preocupación de Israel durante mucho tiempo. En un momento fueron detenidas. Hubo en su momento un edicto importante del Ayatolá de Irán que decidió que las bombas nucleares eran antiislámicas y por lo tanto tenían que pararse. Estos edictos no son necesariamente definidos de acuerdo al criterio religioso, pero muchas veces responden a las circunstancias políticas disfrazadas en un lenguaje religioso. Pero lo cierto es que en los últimos años Irán había retomado este proyecto. Uno de los principales actores que denunciaban las ambiciones iraníes, que Irán siempre aclaró que tenía que ver con fines pacíficos, con la creación de mayor capacidad energética, con investigación médica, diferentes fines pacíficos. Israel era uno de los principales actores preocupados. Recuerden que Irán nunca reconoció formalmente el Estado de Israel y discursivamente por lo menos apunta a la destrucción del Estado de Israel, si bien en ese sentido también su postura se moderó mucho a partir de los años 90. Y en este constante denunciar, no solamente de parte de Israel, sino que también se sumaron estos otros países del Golfo que tienen un discurso de legitimidad interna que se contradice directamente con la ideología oficial de Irán. Es interesante si lo pensamos. Arabia Saudita es un país islamista, Irán es un país islamista, pero su islamismo tiene lecturas políticas muy diferentes de la realidad local e internacional. El islamismo de Arabia Saudita es un islamismo que tiende a legitimar el orden internacional imperante, un discurso conservador, mientras que el islamismo de Irán es un islamismo revolucionario, republicano, con una forma muy particular de republicanismo, que apunta a subvertir el orden internacional. Es lo que en relaciones internacionales se llama revisionismo. Entonces, tenemos proyectos políticos contradictorios. Y de parte de Estados Unidos teníamos este proyecto de la administración Obama de intentar correr a Estados Unidos de este rol que había tenido durante la administración Bush, de policía del mundo, de país que se metía en todas, que mandaba tropas ante cualquier cosa, que tenía un proyecto democratizador representado por los neoconservadores que definían la política externa de Estados Unidos durante la era Bush, Wolfowitz, Cheney y demás. Bueno, Obama decía, vamos a hacer todo mediante el multilateralismo y la diplomacia. Y es así como un proceso de negociaciones largas entre lo que llamaba el P5+1, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña, Reino Unido, más Alemania y por supuesto Irán. Israel no fue parte de esas negociaciones, no fue invitado, ninguno de los países del Golfo fue invitado, lo cual fue entendido por muchos de estos países como una cachetada. Estos eran los países que directamente se veían amenazados por Irán. Durante la primavera árabe, Irán apoyó la desestabilización de algunos de estos gobiernos, particularmente en Bahrein, donde la primavera árabe, donde las protestas parecían muy cercanas en un momento a derribar el gobierno, la monarquía, pero todo el resto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo intervino militarmente en una especie de nueva doctrina de seguridad exterior, donde si un país se veía amenazado, todos los países se veían amenazados. Cierta resurrección de la Guerra Fría. Entonces se metieron y reprimieron las protestas, pero nunca perdonaron a Irán por eso. Y a Qatar tampoco, otro país disonante en la región hoy en día. Y bueno, básicamente el JCPOA, el Joint Comprehensive Plan of Action, que es el nombre oficial del acuerdo nuclear iraní, decía que Irán se sometía a un régimen de inspección bastante comprensivo, bastante exhaustivo, se comprometía a limitar su enriquecimiento de uranio y su cantidad de reservas nucleares a niveles mínimos que nunca, digamos, no estaban ni cerca de poder llegar a capacidad de desarrollar una bomba nuclear, y a cambio se aliviaban las sanciones. Esto fue muy protestado por sectores dentro de la política estadounidense que consideraban que con Irán no se puede negociar, que en Irán no se puede confiar,
que el régimen de sanciones no era lo suficientemente exhaustivo como para realmente bloquear el camino iraní hacia una bomba nuclear, y por supuesto por Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein y todos estos países, incluso hasta países más lejanos como Jordania y Marruecos, que criticaron el acuerdo y creían que Irán era un país que tenía que responder por sus acciones desestabilizadoras en la región. Llegó en un momento de mucha tensión a viajar Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, al Congreso estadounidense a criticar el acuerdo sin la invitación del presidente Obama. Sí, lo recuerdo. En plena campaña de 2016. Exactamente. Y en ese momento, bueno, quedó claro que Netanyahu hacía campaña por los republicanos. Sumado a que hay una amistad de muchos años entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, estilos de liderazgo parecidos, bases de apoyo similares, en fin. Y lo cierto es que una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos fue boicotear ese acuerdo nuclear cuando cambió el gobierno, no retirándose oficialmente, como si se retiró oficialmente, pero después denunció cuando Irán dejó de cumplir con ese acuerdo, dijeron, ven, no se podía confiar en Irán. Una especie de profecía autocumplida para acorralar a Irán y legitimar cierta escalada de tensiones, pero que nunca se cumplió, porque si pensamos, Trump fue en muchas cosas de política exterior, mucha cháchara, pero poca acción. Acordate el discurso de Trump con respecto a Corea del Norte antes de asumir y después de asumir. Después de asumir eran BFF. Sí. Nos llevamos bien, cariño, un tipo genial, pero antes era hay que ser más fuertes con respecto a Corea del Norte. Nos están tomando de tontos. Y con Irán fue lo mismo. Trump nunca estuvo dispuesto a dar ese paso siguiente con respecto a Irán, nunca estuvo dispuesto a dar ese paso siguiente con respecto a Siria, y en muchos sentidos terminó siendo un lema de campaña, algo serio. Hay una pregunta, creo que hay una confusión se da mucho, sobre todo en los Estados Unidos. Vos hablas de todo el tiempo de países árabes. ¿Qué diferencia hay? Sé que esto es muy básico y me da un poco de vergüenza preguntarlo, pero está buena la pregunta, creo. ¿Qué diferencia hay entre decir, se puede decir países árabes, se puede decir países musulmanes? ¿Es lo mismo? ¿No tiene nada que ver? Poder se puede, pero no es lo mismo. Está muy bien la pregunta, porque hay mucha confusión con respecto a este tema. Cuando nosotros hablamos de árabes, estamos hablando de una identidad cultural, nacional y principalmente lingüística en común. Es decir, árabe es una persona cuya lengua natal es el árabe o cuyas raíces están vinculadas con la lengua árabe, ¿sí? Es decir, capaz, yo personalmente soy judío ashkenazí, pero capaz mis padres podrían ser árabes y si bien yo no hablo la lengua árabe, me identifico como árabe porque hay un criterio subjetivo de autoidentificación básico. Hay una serie de países a lo largo del Medio Oriente. Medio Oriente también es una categoría polémica porque primero es una categoría eurocéntrica. Fueron los europeos los que definieron que existía algo así como Lejano Oriente y Medio Oriente o Cercano Oriente. Pero por otro lado no sabemos bien las fronteras exactas de la región de Medio Oriente porque es un término realmente muy ambiguo. Entonces, intentando salir de la región de Medio Oriente, que la podemos usar porque son países que en cierta medida están relacionados, pero no sabemos bien dónde poner el límite. Hay países como Armenia son parte del Medio Oriente, Azerbaiyán es parte del Medio Oriente, Afganistán es parte del Medio Oriente o es sudeste asiático. Depende de qué es lo que miramos, cuál es el criterio que aplicamos. Egipto, ¿es Medio Oriente? Egipto es Medio Oriente, pero es un país muy especial. De hecho, los egipcios cuando hablan de árabes, en general se refieren a los otros árabes. Si bien ellos hablan árabe, ellos son egipcios. Pero bueno, tiene que ver con cierta soberbia histórica de los egipcios, espero que nadie se ofenda, con cierta idea de pasado histórico que los diferencia. ¿Los libaneses son árabes? Bueno, si vamos a un nacionalista libanés cristiano, capaz ellos dicen, no somos árabes, somos libaneses. Y uno le puede decir, pero vos hablas árabe, pero somos otra cosa. Nosotros descendemos de los fenicios. Ellos son otra cosa. Nosotros inventamos el alfabeto. ¿Israel es parte de Medio Oriente? Culturalmente no lo es, geográficamente lo es, porque si Egipto es parte de Medio Oriente y Siria es parte de Medio Oriente, ¿qué es esto? ¿Una isla? Pero bueno, es un criterio ambiguo. Países árabes, cuando digo países árabes me refiero a países cuya lengua principal es el árabe. Total no. Si vamos al lejano oeste del mundo árabe, países como Marruecos, Argelia, hay minorías, y en Marruecos no tan minoría, cuya lengua natal no es el árabe, sino que son lenguas nativas
que tienen alguna influencia del árabe. Hay que recordar que el árabe nace en la península arábiga y se expandió. Y cuando se expandió, y esto lleva a la otra categoría que vos mencionaste, se expandió a la par de la conquista islámica que se produjo después, principalmente después de la muerte del profeta Mahoma, a lo largo del siglo VII, VIII y siglos sucesivos. Recuerden que los árabes llegaron hasta la península ibérica, Claro. hasta España, Portugal. Entonces, y estuvieron ahí 7 siglos. Junto a esta expansión de la religión islámica, expandieron también la lengua árabe, que pasó a tener diferentes variables regionales en cierta medida mutuamente inteligibles. Es decir, un árabe marroquí, si habla su lengua local, le va a costar mucho entenderse con un árabe de Arabia Saudita, pero ambos tienen algo, una especie de creación de laboratorio, que es el árabe estándar, que es una especie de español neutro entre ellos. ¿Quién es un musulmán? Es una persona que cree en el Islam. El Islam cree en un único Dios que es omnipresente, que es invisible, el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, no es que Alá es otro Dios, Alá es el nombre árabe para el Dios monoteísta de la tradición abrámica de fes monoteístas, pero cree también en el profeta Mahoma como el principal profeta de Dios, cree en el Corán como texto sagrado, cree en los pilares del Islam, que incluyen rezar, ayuno, dar caridad, hacer peregrinación a la Meca y demás, y la unicidad de Dios, son los 5 pilares del Islam. Se puede ser musulmán sin ser árabe. De hecho, el país con la mayor cantidad de musulmanes del mundo es Indonesia, un país que recibió la religión islámica, pero que no recibió la lengua árabe. Los únicos que hablan árabe en Indonesia son los que están estudiando el Corán en su idioma original y que por lo tanto lo estudian por cuestiones religiosas. Se puede ser árabe sin ser musulmán. Por ejemplo, una importante minoría cristiana en Líbano. Las comunidades judías del mundo árabe que tendieron a desaparecer a lo largo de los años 40, 50 y 60 y que se concentraron en Israel, eran a nivel religioso judíos, a nivel lingüístico hablaban árabe entre ellos. No para rezar, pero para comunicarse habitualmente. Claro. Y algunas variantes que eran, digamos, variantes del árabe con influencia del hebreo, o dialectos en el medio, lenguas judías de influencia árabe además. Es decir, una es una identidad lingüística cultural que va desde Marruecos hasta Irak y se expande, digamos, de la península arábiga hacia el norte y hacia el oeste. Y otra que se expandió mucho más es una identidad religiosa que se expandió a todo el mundo, pero cubrió el norte de África y llegó hasta el sudeste asiático. Hacia el este, si vamos a países como Irán, Afganistán, una minoría muy importante en India, tenemos gente que practica el Islam como religión, pero que no son árabes y que nunca fueron arabizados, en el sentido de que nunca adoptaron la lengua árabe de quienes expandieron el Islam por diferentes lugares. Entonces hay muchos más musulmanes que árabes en el mundo. Son identidades donde hay muchas personas que tienen ambas, pero que se refieren a diferentes cosas. Contame una cosa, ¿cómo haces para mantenerte informado? Para mantenerme informado intento leer muchas fuentes. La televisión en general no me gusta, me parece que los tiempos de televisión son malos y poco profundos, pero hay un montón de sitios especializados en la región de Medio Oriente y en política internacional que valen la pena seguir. Sitios como Middle East Monitor, Middle East Eye, Al Monitor. También hay que leer los diarios locales. En el caso de Israel, intento leer Yediot Ahronot, Haaretz, Israel Hayom. Hay que intentar leer diferentes fuentes y sobre todo entender de dónde vienen esas fuentes. Uno puede ver Hispan TV, que es televisión iraní, pero hay que entender que es televisión iraní. Y algo que es particular hoy, cuando estamos grabando esto, es el Día Internacional de la Lengua Árabe, y algo que pasa mucho con la región de Medio Oriente es que muchos especialistas en la región no saben los idiomas de la región o de los países de los que putativamente son especialistas. Wow. Y eso es un problema. Mi hebreo es mucho mejor que mi árabe, pero de todas formas, si no tuviera un conocimiento, aunque sea básico, de los dos idiomas, no me atrevería a seguir la región, porque hay que ver la prensa local para ver qué es lo que está pasando y entender cuáles son los intereses atrás de esa prensa. También cuestionaría la cuestión de especialista regional. Si bien tengo un título en estudio en Medio Oriente,
creo que tampoco uno puede ser especialista en todo. Y hay países sobre los cuales sencillamente no hablo más que en términos superficiales porque es poco serio. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? Yo creo que es muy interesante pensar la región de Medio Oriente. No sé si es un argentinismo excesivo, pero hay mucho chanta dando vuelta. Hay muchas personas que opinan sobre Medio Oriente sin saber, porque es una región realmente compleja. Un historiador muy conocido de Princeton, ya fallecido, L. Hal Brown, decía que la región de Medio Oriente, una de las particularidades que tiene, es que es la región más penetrada del planeta. Es decir, está más atravesada por intereses extranjeros, pero que al mismo tiempo no termina de desaparecer. Sus identidades políticas, sus identidades culturales, sus sistemas políticos, sus formas de relacionarse entre sí, no desaparecen, sino que terminan penetradas por los intereses de afuera. Y eso creo que me parece importante entender para intentar explicar un montón de cosas. Los problemas económicos de la región, los problemas religiosos de la región, los problemas políticos de la región, la persistencia de conflictos ya centenarios, como el conflicto árabe-israelí, tiene que ver con una región sumamente compleja, donde también hay actores internacionales que desde que la región es región, pisan muy fuerte en el Medio Oriente. Bueno, la verdad es que creo que, como decís vos, es un tema muy profundo, muy interesante, y claramente deberíamos hacer más de un episodio al respecto. Así que, bueno, Kevin, de verdad te agradezco mucho por tu didáctica, por tu paciencia y sobre todo por haber compartido con nosotros tantos conceptos que ojalá la audiencia disfrute tanto como lo hice yo. Muchas gracias, Ariel. Y bueno, para ti, si llegaste hasta acá es que probablemente te guste lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que lo compartas con tus amigas y amigos, que te puedas suscribir a los canales de Spotify y de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.